sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza El Radar de los Barrios, con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando sus derechos. Que la calle no calle, la calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Muy buenos días, Venezuela, sean todos bienvenidos al Radar de los Barrios. Este lunes 20 de junio, cuando son las 10 de la mañana, vamos a iniciar nuestro programa con lo que es noticia, no solamente en Colombia, sino también que repercute en Venezuela, en virtud de, una comunidad colombiana bastante numerosa habita en nuestro país, pero más allá de esa comunidad también es una evidencia de un cambio que ha dado Colombia por primera vez en la historia colombiana. Un presidente de izquierda se alza con esta posición. Es Gustavo Petro con el 50,44% frente a un Rodolfo Hernández con 47,31%. En este sentido, hoy queremos conversar con Jesús Chuo Torrealba, nuestro fundador, para analizar esto. Ya vemos en las redes cómo la gente se ha desbordado a opinar y en medio de toda esta situación de manera bastante catastrófica. Nos gustaría conocer la opinión orientadora, siempre atinada, de Jesús Chuo Torrealba frente a este escenario que sin duda alguna también trae un impacto en Venezuela, Jesús, pero sobre todo mi primera pregunta iría, ¿cómo afecta esto el llamado interinato? Muy buenos días, bienvenido a tu casa, el Radar de los Barrios. Muy buenos días, Ingrid, muchísimas gracias por esta oportunidad. Ciertamente hay mucha inquietud que se revela sobre todo en las redes sociales, y es absolutamente legítima esa inquietud, toda vez no solamente que hay una importante colonia colombiana en nuestro país desde hace muchas décadas, sino que también ahora hay una importantísima cantidad de venezolanos, 1.8 millones de venezolanos en Colombia. Entonces es evidente la razón que hay en nuestro país para que haya curiosidad, inquietud, preocupación incluso por los resultados electorales de ayer. Ahora, yo creo que es más importante que razonar desde la angustia o desde el miedo, tratar de entender qué es lo que ocurrió, tratar de entender los datos fundamentales de lo que pasó ayer y de lo que viene pasando en la sociedad colombiana, para poder sacar algún tipo de conclusión que sea útil para nosotros, para los venezolanos, tanto los que están en ese país como los que permanecemos acá luchando por un cambio dentro de nuestras fronteras. Creo que lo primero que hay que entender entonces es que hay una buena cantidad de noticias positivas. Repito, subrayo, una buena cantidad de noticias positivas en esto que está ocurriendo en Colombia. Lo primero, hay una búsqueda de la sociedad colombiana de un cambio, y un cambio que pase a retiro las viejas oligarquías políticas, los viejos referentes, los antiguos liderazgos, y que está en la búsqueda de una nueva expresión. Eso es lo primero, y creo que eso es absolutamente saludable.
creo que es importante recordarle a nuestros oyentes que las maquinarias políticas del Partido Conservador y del Partido Liberal en Colombia son más que centenarias, son extremadamente poderosas desde el punto de vista, o eran extremadamente poderosas desde el punto de vista político y aún desde el punto de vista económico, y sin embargo la sociedad colombiana prácticamente los arrasó. Si eso es posible en Colombia, ¿cómo no va a ser posible que en Venezuela nosotros también mandemos a retiro a las maquinarias políticas del PSUV y de las direcciones convencionales de la oposición partidista, que tienen ambos, por cierto, 23 años equivocándose y llevando a este país el desastre en que estamos? En segundo lugar, esa protesta anti-establecimiento, esa protesta por un cambio, es una protesta que no ha caído en la antipolítica, por el contrario, ha devenido en la búsqueda de nuevas opciones políticas, en la promoción de nuevas opciones políticas de abajo hacia arriba, y se ha expresado de la manera más política que puede haber, que es la forma electoral. Entonces, repito, no ha sido un cambio cabalgado por militares golpistas, ni secuestrado por plutocracias ansiosas de ponerle la mano al poder para beneficiarse de ellas. No, esa búsqueda de cambio, ese deseo de cambio no ha devenido en la antipolítica, sino que se ha expresado de una manera claramente política y estrictamente democrática. Es posible entonces, repito, que eso pueda ocurrir. Esa es la segunda noticia que a mi juicio es extremadamente positiva. La tercera noticia que creo que es extremadamente relevante es que la búsqueda de soluciones hacia el futuro no pasa por otro esfuerzo, sino por la búsqueda, la construcción del diálogo, no como escenario para ganar tiempo, como hace el gobierno venezolano, no como mecanismo para que un sector de la oposición asalte o imposte la representación de toda la oposición, como hace en Venezuela el G4. No, la búsqueda del diálogo como mecanismo permanente de construcción de consensos y de avance de la sociedad toda. Eso fue precisamente lo que hizo o lo que planteó, lo que formuló ayer el presidente electo Gustavo Petro. Yo invito a todos los que nos están escuchando hoy a que busquen, y está disponible en YouTube, está disponible en las redes sociales. Yo los invito a que busquen el discurso de Gustavo Petro de anoche. Fueron 41 minutos, pero de puro músculo político. Ahí no hubo mucha concesión a la verborrea convencional. Cada párrafo estuvo dedicado a un problema medular de la sociedad colombiana, cada párrafo estuvo dedicado a un actor social o a un actor político específico, nacional o internacional. Arranca diciendo Gustavo Petro que el suyo no va a ser un gobierno de la venganza. Arranca diciendo que él no va a usar la persecución política ni la persecución jurídica contra los opositores. Arranca diciendo que va a tener una oposición que quizás vaya a ser incluso muy dura, que quizás vaya a ser tenaz, si les esa palabra, tenaz, pero que es importante que esa oposición tenga el respeto por parte del gobierno que él va a encabezar. Eso fue lo que dijo anoche Gustavo Petro. Ya con eso marca unas distancias muy importantes con otras cosas que están ocurriendo en la región, sobre todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Cuando Gustavo Petro dice que no va a usar la persecución judicial contra la oposición, lo único que le faltó fue poner el nombre del gobierno de Maduro en el medio, es decir, que no va a usar la persecución política ni judicial como si hace el gobierno de Maduro. Fue más allá Gustavo Petro anoche. Gustavo Petro dijo textualmente que el objetivo de su gobierno desde el punto de vista económico va a ser desarrollar el capitalismo. Lo dijo en palabras textuales y no fue un chiste, no fue una ironía, lo razonó. Dijo que en Colombia hay formas de dominación
que rozan con el esclavismo, que rozan con el feudalismo, y que tiene sentido en Colombia desarrollar el capitalismo para que puedan surgir otras formas de asociación. Dijo algo que es extremadamente importante viniendo de un político de izquierda. Dijo, hay que redistribuir, pero para redistribuir primero hay que producir. Y hay que producir, y este fue otro tema importante porque esto se distancia de lo que ocurre acá en Venezuela, hay que producir sentando las bases de una economía no en el petróleo, no en el extractivismo, sino en la productividad en base al conocimiento, en la promoción de la agricultura. Es bien importante porque esta crítica, no solo del petróleo, sino específicamente del extractivismo, es también un retrato hablado de lo que está ocurriendo con el arco minero del Orinoco. Entonces, repito, hay aquí un conjunto importante de cosas que, más allá de los fantasmas que puedan llevar a un razonamiento desde el miedo, tenemos que agarrar los venezolanos y darnos cuenta, bueno, de qué lecciones podemos extraer de esta situación que obviamente va a tener un impacto muy importante en todo lo que pasa en el país. Va a ser inevitable que Maduro intente presentar el triunfo de Petro como un triunfo suyo, como un triunfo de su corriente política, de su corriente ideológica. Eso va a ser inevitable, pero es importante ver el fondo de lo que está planteando Gustavo Petro para entender que está mucho más cerca de los planteamientos de una izquierda moderna y democrática, como lo que está planteando Boric en Chile, que los planteamientos atrasados, autoritarios, que caracterizan a el madurismo en Venezuela. Bien lo has definido, Jesús, y ayer exhibía no solamente Nicolás Maduro, sino un hombre de talla dura como Diosdado Cabello, la victoria de Gustavo Petro en las redes sociales, haciéndola claramente de visibilizarla como un aliado del régimen de Nicolás Maduro. Ante esta situación y todo este escenario positivo que tú hoy alumbras, prendes esa luz allí en medio de tanto miedo que llena, por supuesto, de incertidumbre, como bien lo definiste, a los colombianos en Venezuela y también a los venezolanos en Colombia. ¿Con qué oposición, Jesús, tiende una figura como Gustavo Petro una conversación en Venezuela, cuando esta situación, este fenómeno que está ocurriendo, que ya estaba cantado, porque evidentemente todo lo que ha transcurrido venía evidenciando un escenario de lo que iba a ocurrir en Chile, probablemente lo que ocurrió en Perú y también lo que ahora está ocurriendo en Colombia? La izquierda ha trabajado en América Latina en bloque, en masa, aún con las profundas y marcadas diferencias que puedan tener distanciándose del gobierno de Maduro, pero siempre pareciera que tienen como una línea. ¿Con quién se entienden en una oposición que está desmovilizada, dividida, sin un rumbo claro? Una figura como Gustavo Petro, que evidentemente es una gran influencia en este momento para el conflicto venezolano. Fíjate, yo creo que en primer lugar, vi muy interesante el planteamiento que hace porque permite ubicar dos cosas. La primera, esto que está ocurriendo en América Latina es resultado de alguna macroestrategia maligna del Foro de Sao Paulo o del Grupo de Puebla. Bueno, esas son las cosas que piensa y que dice públicamente gente que yo respeto mucho, como la señora María Corina Machado o como el señor Leopoldo López. Pero están equivocados. La vida no es así, la vida no es una telenovela, ¿no? No hay malos malísimos luchando contra los buenos buenísimos. Lo que está ocurriendo en América Latina es el resultado de un conjunto de gobiernos de centro derecha o de derecha que quizás han tenido recetas económicas correctas, adecuadas, exitosas incluso,
pero no han tenido la sensibilidad social, la responsabilidad social necesaria para convertir a sus pueblos en protagonistas de ese bienestar económico que en algunos casos se ha alcanzado. Tú lo has dicho bien, el país que está más cercano a ser un país del primer mundo en la región por sus resultados económicos es Chile, y ganó la izquierda. Perú tenía un desempeño económico ejemplar, y ganó Pedro Castillo. Bueno, Colombia es un país que, si lo comparas con Venezuela, mira, está bastante bien en sus índices macroeconómicos, bastante bien. Sin embargo, cuando vas al interior de esa realidad, te encuentras con una sociedad estratificada, dura, donde el ascenso social es casi imposible. El colombiano que nace pobre tiene un 99% de posibilidades de morirse pobre. Las instancias sociales y el rechazo de los sectores pudientes hacia los sectores menos favorecidos era demasiado grande. Bueno, y se produce esto. Más emblemático que el mismo Gustavo Petro es la presencia de Francia Márquez como vicepresidenta de ese país. Esto es ciertamente un triunfo de los nadie, como dicen ellos mismos allá en Colombia, de los sin poder. Entonces, yo creo que es demasiado importante, y esa es una conclusión muy relevante para nosotros los venezolanos. Lo que está ocurriendo en América Latina nos revela que la lucha por la democracia tiene que estar llena de pueblo, tiene que estar bañada de pueblo, tiene que expresar el interés histórico y los intereses específicos concretos de las mayorías pobres y empobrecidas. Si eso no es así, si la lucha por la democracia sigue siendo dirigida por señores que tienen, su residencia en Madrid, sus amigos en Nueva York, sus reales en Suiza, jamás esa lucha va a ser victoriosa. Es absolutamente indispensable, y nos lo está demostrando lo que está ocurriendo en toda América Latina, repito, que quienes luchamos por la democracia sepamos distinguir entre el populismo y lo popular. El populismo es una desviación, una excrescencia, ¿no? Un error, pero lo popular es un valor que tiene que ser rescatado. Yo conozco demasiados políticos de oposición que dicen, no, nosotros no somos pueblo, nosotros somos ciudadanos, como que si una cosa y la otra fueran distintas, renunciando de esa manera al concepto antropológico de pueblo. No vale. Nosotros tenemos que encarnar, quienes luchamos por la democracia, tenemos que encarnar las aspiraciones de lo popular, del pueblo que quiere un cambio, y un cambio en positivo. Eso es lo primero que te quería comentar. Lo segundo es lo que tú muy bien reseñas. ¿Con quién Carrizo va a hablar el presidente Petro en Venezuela cuando busque interlocutores más allá del gobierno nacional? ¿Con quién va a hablar? Con una oposición que de manera imprudente se cuadró con el uribismo, se cuadró con Duque, formando parte de un mismo proceso interno colombiano sobre el cual no nos correspondía opinar de esa forma. Voy más atrás, o sea, esto que le acaba de pasar al guaidosismo, al G4, etcétera, en Colombia, le ha pasado en muchos otros sitios. Pasó con el tema de Perú, pasó con el tema también de Chile, pero voy incluso más allá. Pasó en el caso de Estados Unidos. Yo quiero recordar aquella situación muy lamentable en la que un alto dirigente de Voluntad Popular, ex jefe de gabinete de Juan Guaidó, se fue a Estados Unidos durante la campaña electoral entre Trump y Biden, y fue y habló, ¿no?, en un meeting pro-Trump, expresando su apoyo y su respaldo a Trump. Entonces resulta que Trump pierde. ¿Y cómo haces tú entonces para después establecer una relación de alguna seriedad con el gobierno de Biden? Bueno,
eso lo único que revela es que esas personas que aquí han dicho ser no solamente dirigentes de la oposición, sino que han dicho incluso ser gobierno interino, no tienen la menor idea de cómo es que se representa en el mundo los intereses históricos de la nación y de la sociedad venezolana. No tienen la seriedad necesaria, no tienen la experticia política necesaria, no tienen la noción más elemental de lo que son las obligaciones diplomáticas. Bueno, y entonces los vas a ver ahora corriendo, pues. ¿Qué va a hacer Julio Borges? ¿Va a seguir despachando desde Bogotá? ¿Qué va a pasar con Monómeros? Por cierto, Monómeros ha estado en manos de una directiva. Chugo, tenemos que hacer una pausa comercial y ese manjar lo vamos a degustar en la próxima parte, porque muy bien, ha sido asertivo, solo tenía pendiente para la próxima parte. Vamos a nuestra primera pausa comercial y al regreso con más. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Una tribuna para exponer los problemas de su comunidad. El Radar de los Barrios, con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Regresamos al Radar de los Barrios. Estamos conversando con Jesús Chugo Torrealba a propósito de la elección de Colombia, donde el candidato Gustavo Petro se alza con la presidencia de la República. ¿Cómo está? ¿Cómo va a impactar eso en Venezuela? Jesús, quedó al pendiente el enlace que haría o que podría buscar una oposición, pero en medio de las circunstancias, una oposición dividida, desmovilizada, una oposición que pareciera no tener una figura seria que la represente, por lo menos no está vista así. Y también, por supuesto, esa importante empresa venezolana que está en Colombia como Monómeros, que ha dado tanto escándalo, y el venezolano tiene tantas dudas acerca de lo que está ocurriendo con esa empresa. Cuéntanos tu punto de vista allí. Sí, bueno, exactamente. En el pasado segmento del programa, gracias a tus amables preguntas, hemos puntualizado primero que lo que está ocurriendo en Colombia es el resultado de la búsqueda de toda la sociedad colombiana de un cambio sustancial, búsqueda que pasó a retiro a maquinarias políticas poderosísimas como el Partido Liberal y el Partido Conservador, con sus diferentes facciones y grupos y liderazgos como el del presidente Uribe Vélez, y que ese cambio, que esa búsqueda del cambio se ha expresado no en la antipolítica, sino en la construcción de nuevas opciones políticas, y se ha expresado de manera impecablemente clara a través del mecanismo electoral. Decíamos también que es demasiado claro también que estos avances de la izquierda en América Latina, lo que pasó en Perú, lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Chile, lo que está por pasar en Brasil, por cierto, la victoria de Lula está cantada. Así es. Lo que pasó en México, responde no
una supuesta conspiración maligna de algún centro de poder, sino que también está implicado acá una falta de criterio político y de responsabilidad social por parte de los sectores de la centroderecha y de la derecha, que han privilegiado aplicar recetas económicas que han podido ser incluso exitosas en algunos casos, pero que no han contemplado la inclusión social, la responsabilidad social y el encarnar las aspiraciones populares de cambio y de mejoría en sus condiciones de vida. Entonces, al no expresar eso, el pueblo busca otras alternativas y se encuentra únicamente con las alternativas que ofrece la izquierda. Finalmente llegamos al tema disculpa, Choque, esto no es una izquierda, tú sabes, los greñudos, desordenados, desadaptados, sin contenido. Hay que hacer honor a lo que honor merece. Están hablando de figuras con muy alto contenido, con una visión clara hacia dónde deben ir, una izquierda que más allá de la protesta está convenciendo con un discurso bastante interesante, con propuestas claras dirigidas a esos sectores. Es importante eso que tú planteas, eso es demasiado claro, porque cuando uno mete en un mismo saco realidades muy distintas, uno se equivoca. Pues ya antes, ¿no? Era muy distinto, por ejemplo, lo que hicieron Correa en Ecuador y el mismo Evo Morales en Bolivia. Ambos utilizaron el dinero venezolano que les dio Chávez para construir en sus países infraestructura de avance, muy distinto a lo que hicieron estos en Venezuela, que fue destruir la que teníamos. Ahora, 10 años después, 12 años después, tenemos incluso un nuevo liderazgo de la izquierda en la región, planteando, como tú bien dices, cosas muchísimo más serias que lo que la quincalla ideológica en Venezuela ha mantenido en atraso. Pero decía, aterrizamos en el tema de cómo interactúa la dirigencia política que en Venezuela pretende liderar la oposición con estas nuevas realidades. Bueno, lo ha hecho con extrema torpeza, lo ha hecho de tal manera que más bien ha puesto en entredicho sus posibilidades de ejercer alguna interlocución futura. Uno tiene que ser respetuoso de los procesos que en otros países se dan. Uno no puede mirar todo desde nuestro ombligo, desde nuestra realidad parroquial. Ponía el ejemplo de cómo dirigentes cercanos a la llamada al señor Juan Guaidó, en la campaña electoral entre Biden y Trump, fueron a Estados Unidos a hablar en los mítines de Trump, lo cual es una locura porque, bueno, y si ganaba Biden, ¿cómo después estableció una relación normal con esta nueva realidad? Bueno, y les está pasando. Lo mismo acaba de ocurrir en Colombia, donde a pesar de que Petro tenía 2 años encabezando los sondeos, esta gente que no solamente pretende ser dirigente de oposición, sino incluso pretendía alguna vez ser gobierno interino, actuaban básicamente, era como, aliados, empleados o subordinados del presidente Iván Duque, cosa que no les correspondía. Bueno, y ahora tenemos esta situación de severa afectación, porque en Colombia no solamente hay 1.8 millones de migrantes, de personas humildes que buscando solución a su drama económico o huyendo de la violencia amponil y de la violencia oficial, están en Colombia. No, también hay allí una importante cantidad de refugiados políticos, de personas que están utilizando a Colombia como base de su activismo a nivel continental sobre el tema venezolano. Bueno, ¿qué van a hacer ahora? ¿Cómo van a recoger sus palabras? ¿Cómo van a tratar de establecer una relación mínimamente decente con la nueva realidad política colombiana? Pareciera muy difícil porque las palabras, una vez que las profieres, te esclavizan. Entonces, ¿qué va a pasar? Me preguntaba yo, con esa realidad del señor Borges despachando desde Bogotá. ¿Para dónde se va a ir? ¿O cómo va a ser para seguir actuando desde allá? Una cosa tan insólita, el mismo hecho de que la embajada
de Venezuela, de Estados Unidos en Venezuela, fue transferida a Bogotá. ¿Cómo va a funcionar eso ahora? Y un tema que para nosotros también debe ser muy importante. Monómeros no es cualquier empresa. Monómeros atiende las necesidades de agroquímicos y fertilizantes para el 45% del campo colombiano, del agro colombiano. Es una empresa muy importante que estaba dando beneficios muy importantes hasta que cayó en manos del G4, hasta que los grupos políticos que funcionan en torno a Juan Guaidó le pusieron la mano. Ha habido denuncias de corrupción, ha habido denuncias de malos manejos, ha habido denuncias incluso de que hubo una operación de secar a Monómeros para que otras empresas vinculadas a estos grupos políticos le pusieran la mano a su cartera de clientes. Es decir, una suerte de autosaboteo, de saboteo a las propias Monómeros. Y ojo, yo no estoy inventando esto. Existe incluso una demanda de abogados, de diputados de la Asamblea 2015 de la Alianza Pro Guaidó contra la Junta Directiva de Monómeros y contrademandas de la Junta Directiva de Monómeros designada por el G4 contra abogados, contra diputados de esta coalición. Es decir, hay un tema allí que solamente se ha mantenido por hay que decirlo lamentablemente así, por la tolerancia extrema, para no hablar de alcahuetería, que tuvo el gobierno de Duque con estos grupos. Bueno, el gobierno de Duque se acabó. Viene el gobierno de Petro. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a perder Monómeros en manos del gobierno colombiano. Se va a saber ahora que hay un nuevo gobierno en Colombia, todos los entresijos de esta trama de corrupción denunciada por los mismos aliados de Guaidó que estaban fuera del negocio. O será restablecido a las manos del gobierno de Nicolás Maduro. O, tal cual, ¿no? Puede ser esto transferido al gobierno de Maduro, además en la condición más vergonzante, ¿no? Porque no es que le arrebatan tal cosa al gobierno de Guaidó, sino que el manejo corrupto de Monómeros hace inevitable que esto sea referido al Estado venezolano gobernado por Maduro. O sea, un conjunto de cosas que ponen de relieve el que esos grupos no tienen, repito, la entidad necesaria, la madurez política, la seriedad política para representar los intereses históricos del Estado y de la sociedad venezolana. Eso vamos a una pausa comercial, Jesús, y esto lo vamos a terminar en la próxima parte. Interesantísimo, porque bueno, son muchos escenarios. Ya volvemos con más de Jesús Chuo Torrealba en este análisis de cómo impactará el recién electo gobierno del presidente Petro sobre los intereses de los venezolanos, más que todo. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Usted escucha el radar de los barrios, detectando problemas y promoviendo soluciones por RCR 750 AM. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Los invito a sintonizarnos junto a David Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y buen provecho. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM.
Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Usted escucha el radar de los barrios, detectando problemas y promoviendo soluciones por RCR 750 AM. Regresamos al radar de los barrios. Estamos conversando con Jesús Chuo Torrealba en esta parte pasada. Hacía Jesús una introducción interesantísima de lo que pudiera ser el destino de una empresa tan importante para Venezuela y también para los colombianos como es Monómero. Jesús. Yo quiero ya en esta parte, digamos, final del programa puntualizar algunas cosas que me parecen muy importantes, que debería ser la posición de los venezolanos frente a la nueva realidad política colombiana. En primer lugar, creo que debemos tener respeto por procesos que se están dando y cuyas profundidades no conoce la mayoría de nuestra población. Me refiero a las profundidades sociales de una nación como la colombiana, que tiene un largo historial de violencia y que ha encontrado en la política, y específicamente en la política electoral, la válvula necesaria para empezar a construir soluciones. Entonces, lo primero creo que es el tema del respeto. O sea, a mí me preocupa mucho ver a compatriotas tratando de darle lecciones a los demás, cuando nosotros hemos tenido 23 años de desastre por parte del gobierno y por parte de la oposición. Entonces, un poquito de humildad, un poquito de humildad. Uno no puede estar dando lecciones cuando aquí en la casa hemos tenido tan mal desempeño. Eso sería lo primero. Lo segundo, creo que debemos exigir todos al nuevo gobierno colombiano también respeto por nuestros migrantes. Son 1.8 millones de venezolanos que están allá. De esos, unos 800.000 tienen ciertas medidas de protección a su condición, algo similar al TPS en los Estados Unidos, con un trato institucional especial, pero hay muchísimos que no. Hay más o menos 1 millón y tantos que no tienen ningún tipo de reconocimiento a su condición de refugiados. Es más, hay una importante cantidad, más de 40.000 venezolanos, ciudadanos que son venezolanos colombianos, a los cuales la Registraduría Nacional de Colombia les negó la ciudadanía, les revirtió la ciudadanía y les quitó la cédula de identidad, y es una situación muy compleja. Eso ha generado hasta suicidios. Repito, es un tema muy delicado. Entonces creo que tenemos que exigirle todos los venezolanos al gobierno de Gustavo Petro respeto y resguardo a los venezolanos que están, repito, en condición de migrantes en ese país. En tercer lugar, creo que es importante que anotemos qué lecciones podemos y tenemos que aprender de esto que está pasando al lado, nuestro vecino de al lado. Y creo que, repito, claro que hay una gran cantidad de peligros. Recordemos lo siguiente, por ejemplo, Colombia es el primer país latinoamericano que es socio de la OTAN, nada más y nada menos. Es decir, Colombia es parte del dispositivo de defensa militar de Occidente, nada más y nada menos. Y ahora ese país, con ese estatus, tiene un presidente de izquierda. Ajá. O sea, allí hay un tema extremadamente importante que pienso tocar al final. Pero bueno, tan importante como ese es también la situación de los grupos irregulares, ¿no? De los grupos guerrilleros, ¿no? Que han tenido un peso
peso muy importante porque tras su derrota militar en Colombia se han replegado hacia Venezuela con todo lo que eso implica, el tema del narcotráfico, el tema de la violencia. Han llegado incluso a confrontar con el ejército venezolano y han asesinado soldados y oficiales venezolanos, como ocurrió en la reciente batalla de Apure. Entonces, claro que hay razones para estar preocupados, claro que hay razones para tener las luces de alarma encendidas en el tablero, pero también hay elementos positivos que tenemos que reseñar, que anotar. ¿Cuáles son esos? Bueno, primero, que sí es posible derrotar a las viejas oligarquías políticas. Dos, que sí es posible derrotarlas, además no acudiendo a la antipolítica, sino haciendo mejor política y expresándose siempre en los cauces constitucionales y electorales. Tres, que es indispensable desarrollar nuevos liderazgos. No se puede seguir pretendiendo darle oportunidades ad infinitum a unos líderes que se equivocan una vez y se equivocan otra vez, se vuelven a equivocar y además no expresan ningún tipo de propósito de enmienda, sino que siempre dicen, bueno, pasemos la página y sigamos adelante, y lo que tenemos adelante con ellos son nuevas derrotas. Eso también tenemos que, verlo, sobre todo cuando vemos cómo emergen nuevos liderazgos como el de la vicepresidenta Francia Márquez, que estoy seguro va a jugar un papel muy importante en la política colombiana en los tiempos que vienen. Y cuarto y final, la invitación, el planteamiento clave. O sea, nosotros tenemos que llenar de contenido popular la lucha por la democracia, mientras la lucha por la democracia siga siendo secuestrada por unos sujetos que evidentemente el dolor y la esperanza de la gente no les importa, que creen que la política es simplemente un juego de poder entre ellos y Maduro y ellos, y a veces se insultan aquí o se dan las manos en México, pero, repito, el dolor de la gente, la esperanza de la gente no está en su agenda. Lo dijo ayer el cardenal Baltasar Porras, dijo, las élites políticas en Venezuela, de lado y lado, no les importa la sociedad venezolana, no les importa la gente. Yo coincido con el cardenal Porras, yo hago mías las palabras del cardenal Porras, pero voy más allá. Como a estas élites políticas venezolanas no les importa la gente tiene que desarrollar nuevos instrumentos políticos, nuevas alternativas políticas, nuevas organizaciones políticas que sí respondan a los intereses de la sociedad, que sí respondan a los intereses de la nación venezolana. Eso sería, creo, la enseñanza que nos deja este proceso. Quisiera me permitieras agregar algo también, Jesús, que extraigo en este momento que tú mencionas el respeto a la gente, a los intereses de la gente, a que esté primero el dolor de la gente, las necesidades de la gente. Fíjate, el mensaje de Gustavo Petro ayer fue un mensaje bastante respetuoso a quien ahora representa la oposición, y también allí algo que aprender los venezolanos es como una figura como Rodolfo Hernández, quizás con una estructura invisible para los colombianos, logra en 2 semanas hacerse de ese segundo lugar. Primero ser un fenómeno electoral, luego hacerse en la segunda vuelta de ese segundo lugar con nada más y nada menos que 47,31%, Jesús. O sea, todos los colombianos que representaban una opción o un pensamiento distinto se sumaron en bloque a esta figura, cosa que en Venezuela no hemos tenido esa experiencia. Por el contrario, si no es el mío, yo me retiro, saco la silla, saboteo, incomodo, entrabo la situación. Entonces eso también tiene que ver mucho con este 50-50 que hoy Colombia presenta, y que probablemente un hombre tan zamarro, tan visionario, de tanta experiencia y experticia como Gustavo Petro también lo leyó. Fíjate que acabas de decir algo muy importante, y creo que esa es el alerta con el que yo culminaría, ¿no? Dijiste el 50-50. Ciertamente, Colombia es
el de Colombia es un proceso muy interesante, pero que termina en eso, pues, en un país partido, absolutamente partido por la mitad. Petro gana con una diferencia de 3 puntos porcentuales. Ahora, ese no es el caso solamente de Colombia. Perú es un país partido por la mitad. Chile es un país partido por la mitad. Francia, ayer hubo elecciones legislativas en Francia. Bueno, sube la izquierda, sube la extrema derecha, Macron pierde la mayoría absoluta. Está ciertamente Francia también frente a esa situación de polarización extrema. Estados Unidos hoy está de manera muy similar a como estuvo en los días finales del gobierno de Trump, escindido, partido, amargamente enfrentado, una mitad contra otra. ¿Por qué digo yo que esto es peligroso? Bueno, porque el país está al borde de una guerra, mejor dicho, el planeta está al borde de una guerra, y no de cualquier guerra, de una guerra que pudiera ser nuclear, es decir, pudiera ser el final del mundo. ¿Y por qué esto hoy es más probable que antes? Bueno, porque es que las naciones a su interior también están fracturadas. Las naciones en su interior también están divididas, también están escindidas. Entonces, la desarmonía viene desde adentro. Yo creo que un aprendizaje que tenemos que construir los venezolanos tiene que ver con ese asunto. Cuando yo hablo del surgimiento de nuevos referentes, no hablo de que al actual panorama de dos bloques enfrentados, la vieja oposición y el viejo oficialismo, sumemos ahora nuevas franquicias para hacer más variopinto y más inútil el marco político. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que surjan referentes que unan a los venezolanos por la base. Mira, no hay aspiración que sea más consensual en nuestro país que la democratización. La gente del PSUV necesita y clama porque el oficialismo se democratice y deje de ser una estructura vertical gobernada desde arriba por unas cúpulas caprichosas. En los partidos de oposición, los militantes de base, los liderazgos municipales y regionales están clamando porque se democraticen esas estructuras que desde arriba, desde Caracas, solamente los han llevado a la derrota. Y más allá de los partidos políticos, los procesos productivos, los procesos sociales claman también por ser democratizados. Cuando yo hablo de que emerjan nuevos referentes políticos, no me refiero a nuevas franquicias para dividir más aún a los venezolanos, sino por el contrario, a que surja una nueva forma de hacer política que una al país desde la base, que promueva, respetando la diversidad, respetando el pluralismo, respetando las distintas visiones, pero que nos unan en la búsqueda de objetivos consensuados, de objetivos de nación, de objetivos de país, que creo que es indispensable en una hora como esta. Jesús, y básicamente esa unión de la que tú enmarcas, que tú estás hoy hablando, no hemos tenido esa experiencia. Por ejemplo, aquí hemos tenido candidaturas que han contado con la mayoría de los venezolanos sumados a esta causa, representados en la oposición como Enrique Capriles Radosky, quizás Manuel Rosales, todos, el país se ha abocado, el país opositor se ha abocado a seguir ese camino, a seguir ese liderazgo, a seguir ese nombre en función de la búsqueda del cambio político en Venezuela. Pero cuando no son este tipo de figuras, por ejemplo, cuando tocó que una figura como Henry Falcón, entonces todos se retiran. No ocurre esto que ocurrió en Colombia, que en lo personal me llamó mucho la atención, como un liderazgo como el de Rodolfo Hernández, que hizo una campaña desde su casa, no salió a tocar personas como otros candidatos, no hizo grandes mítines, logran esa segunda vuelta con una diferencia de casi 4 millones de votos le tenía el candidato Petro, y logra alzarse con esta
esta fortaleza del 47%. Eso también tiene que ver con un país que, pensando que no era su favorito en el momento de la primera vuelta, en la segunda vuelta lo hizo su favorito y salió a defender su posición por el camino más preciado que puede tener un ciudadano, como es el camino de la democracia y el derecho a elegir. Eso también tiene un aprendizaje quizás para los venezolanos. No sé si compartes mi opinión. Absolutamente correcto, Ingrid. Yo creo que aquí ha habido demasiado egoísmo y demasiado personalismo, sobre todo porque es que esta posición convencional, en lugar de ser la alternativa al chavismo, se convirtió en su mala copia. Es decir, el chavismo es un movimiento personalista, un magma alrededor, primero de la figura y luego alrededor de la memoria de un caudillo, y la oposición convencional ha desarrollado caudillitos, ¿no? Incluso cuando dices tú acertadamente que ha habido nombres, ha habido referentes, ha habido candidatos, esos candidatos, esos referentes, solamente han logrado unir en los mejores momentos al país opositor, ¿no? Yo creo que la única experiencia en los años recientes en la que se logró unir a densos sectores, no del país opositor, sino del país nacional, fue en la experiencia que vivimos en el año 2015. En el año 2015, la tarjeta de la manito logró ganar en la Florida, en Altamira, en La Lagunita, pero también en el 23 de enero en Capia y en José Félix Rivas. En José Félix Rivas, ¿me entiendes? En Petare. Ahora, ¿cómo se logró eso? Eso se logró con un discurso de respeto, de inclusión, de ofertar un país donde si se ganaba no se iba a ir a buscar la cabeza del adversario, sino se iba a tener una Asamblea Nacional al servicio de todos. Eso fue lo que se ofreció y hay que reconocerlo, hay que decirlo. Ese discurso fue traicionado. Ese discurso fue traicionado. Qué importante que lo digas. Es que hay que decirlo con claridad. A este país se le ofreció una Asamblea Nacional para todos. Y resulta que lo primero que hace el personaje que llega allí es tumbar los cuadros de Chávez y mandarlos a la basura. O sea, es no entender que la victoria del 2015 se logró con votos prestados, con los votos del pueblo chavista que estaba decepcionado de Maduro, pero que seguía siendo chavista. Y lo primero que hace esa dirigencia opositora convencional es ofender a eso, en vez de seducir, en vez de conservar, en vez de consolidar esos nuevos apoyos, lo primero que se hizo fue ofender a esos votos que te estaban dando una confianza provisional. Entonces, yo creo que hoy, aprendiendo de eso que tú planteas, que me parece central, hoy hay que volver a enarbolar una causa que una al país desde abajo, y me refiero al país nacional, me refiero al opositor desencantado y al chavista decepcionado, me refiero al opositor que se siente traicionado por una dirigencia política que ha demostrado que le tiene más amor al poder y al dinero que al país y a la democracia, y también que sea opción para ese chavista de base que creyó en algún momento en la redención social que le ofrecía Chávez y que ahora no haya que hacer frente a un país como el que tenemos hoy, que es el más desigual que hayamos tenido en 100 años. Entonces, eso no se logra desde las trincheras tradicionales de las opciones políticas que hoy conocemos. Ojalá el PSUV se democratice y llegara a ser de verdad una organización con funcionamiento interno democrático. Ojalá que los partidos de oposición también lo lograran, pero mientras eso ocurre, mientras eso llega a suceder, es indispensable que se produzca un movimiento de salubridad democrática, de abajo hacia arriba, construyendo ese nuevo discurso y esa nueva plataforma que sea capaz de unir las voluntades del país por un cambio en positivo. Todo el mundo aquí quiere cambio, todo el mundo. Ahora, ese cambio tiene que ser en positivo, no para la venganza, no para la sustitución de un elenco corrupto por otro más corrupto todavía. No podemos sustituir a quienes quebraron
quebraron a PDVSA por quienes quebraron a Monómero. Ese no puede ser el planteamiento. El planteamiento tiene que ser no hacia la izquierda, no hacia la derecha, sino hacia arriba. Ese es un planteamiento que puede unir al país. Yo creo que a eso tenemos que apostarle. Muchas gracias, Jesús. De verdad que ha sido extraordinaria esta conversación en la mañana, que sé muchos de los que nos sintonizan a esta hora también les fue muy grata. Gracias por tu amable atención, además tu disposición de tener tan clarito ese panorama. Ojalá y quienes tienen la obligación en este momento, en nombre del país, de escuchar estas pedagógicas palabras, lo hagan y entiendan de que la composición política en Venezuela requiere de cambios precisamente donde con humildad se reconozca que durante 23 años me he equivocado y la enmienda no viene conmigo, sino viene con nuevos actores. Gracias, Jesús. Dios te bendiga por esta oportunidad. Así llegamos al final del Radar de los Barrios por la mañana de hoy, agradeciendo desde la Gerencia General a Jaime Nezares, en la producción de RCR Wilixa Arcaya, en la producción de El Radar nuestra apreciada Yelixa Doniz, y en los controles Néstor Tobar. Quien condujo la mañana de hoy para ustedes, Ingrid Palacio. Dios bendiga su inicio de semana. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM. RCR presentó El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El Progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos las micorrizas. El asfaltado de la carretera nacional, que va desde el kilómetro 88 hacia Santa Elena de Guairén a través del Parque Nacional Gran Sabana, produjo la degradación de la vegetación y la eventual desertificación de algunas áreas del parque. Estas áreas degradadas no fueron recolonizadas espontáneamente por la vegetación de las sabanas que las rodeaban. No obstante, gracias a Gisela Cuenca y a unos diminutos microorganismos llamados micorrizas, hoy algunas han logrado recuperarse. No es raro observar áreas degradadas que con el transcurrir del tiempo no son recolonizadas por la vegetación adyacente. ¿Qué evita la recuperación espontánea de estas áreas? La respuesta está en la vida oculta del suelo. El suelo no es un simple sustrato inerte en donde las plantas crecen. Por el contrario, en él conviven miríadas de microbios claves para el crecimiento de la vegetación. Las micorrizas son unos hongos que establecen una asociación mutualista con las raíces de la inmensa mayoría de las plantas. La planta le proporciona al hongo los carbohidratos que necesita para vivir, y a cambio recibe una mejor nutrición, protección contra patógenos y muchos otros servicios. Desde el Laboratorio de Suelos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Gisela Cuenca y su equipo de investigación han descrito numerosas especies de micorrizas nuevas para la ciencia y han dilucidado cómo la ausencia de estos hongos en suelos degradados dificulta la recolonización por algunas especies vegetales. Este laboratorio produce en la actualidad un inoculante micorrícico denominado Micoven para mejorar el crecimiento de plántulas en viveros o en áreas degradadas por la actividad humana. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El Progreso tiene su ciencia. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más.
todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás.